La agenda que vamos a tratar es la introducción, la propuesta pedagógica, la metodología, avances, conclusión. En la introducción, quiero que conozcan algunos elementos generales del trabajo Leo Comprendo con ayudas tecnológicas para la ponencia en la maestría en educación en tecnología de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Para este trabajo nos surgió una situación problema que se presenta en los estudiantes del grado tercero de la institución educativa La Inmaculada Concepción, en el municipio de Toluviejo, en el departamento de Sucre, quienes presentan dificultades para identificar los componentes sintácticos, semánticos y pragmáticos de textos, en particular la omisión de palabras que dificulta el proceso de la comprensión lectora. Para esto, nos trazamos un objetivo general, que es desarrollar un blog educativo que se caracterice por tener recursos didácticos y estrategias interactivas que motiven el desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes del grado tercero de la institución educativa. También nos trazamos 3 objetivos específicos. El primero es diseñar estrategias pedagógicas tales como lectura y escritura de cuentos, fábulas y leyendas para motivar la comprensión lectora a través de un blog educativo. El segundo objetivo es implementar un blog que facilite la motivación y la cualificación de la comprensión lectora en los estudiantes del grado tercero de la institución educativa. Y por último, es validar las estrategias pedagógicas y metodológicas y didácticas en la motivación se logre en relación con el uso en el blog educativo. Continúa mi compañera con la propuesta tecnológica. Muy buenas tardes, mi nombre es Zenaida Villadiego. Nuestra propuesta tecnológica nace a partir del diseño de la unidad didáctica y del diario de campo. Nuestra unidad didáctica, llamada Narraciones del Entorno, se elaboró bajo el modelo pedagógico conceptual de Miguel de Zuviría, el cual consta de 3 fases. La primera fase es la afectiva, donde los estudiantes son motivados a leer, a escribir, a partir de esas riquezas que tienen en su entorno. La segunda fase es la fase cognitiva, donde los estudiantes identifican las riquezas narrativas del entorno para luego plasmarlas en esos escritos y ser interpretadas. Y la última fase es la expresiva, donde ellos dan a conocer esas riquezas narrativas propias del entorno, que ellos en compañía de sus abuelos en casa, alrededor de la hornilla, alrededor de la mesa, han podido disfrutar de esos escritos que sus abuelos, de esas narraciones maravillosas propias del entorno, que los abuelos le cuentan, que la mamá les cuenta, y a partir de esas riquezas nosotros llevamos a la libreta esos textos. El diario de campo es el instrumento que nos permitió ir organizando, ir viendo esos avances en los procesos del desarrollo de los conocimientos. Aquí en esta parte del diseño de la unidad didáctica hicimos una rúbrica y partimos de un texto del género narrativo, que es la leyenda. ¿Por qué la leyenda? Porque vimos viable que los estudiantes nos contaban esas historias que los abuelos les contaban. Entonces empezamos a crear esas narrativas, esas leyendas que se han convertido en creencias. En el blog, en nuestra propuesta, en nuestra herramienta, los niños plasman esas creencias que tienen en la región, y a partir de ello empezamos a trabajar las narraciones. En el primer periodo, aquí como lo vemos en el gráfico del diario de campo, lo hicimos por periodo: primer periodo, segundo periodo, tercer y cuarto periodo. En el primer periodo y el segundo periodo vemos que los estudiantes, en la evaluación de la rúbrica, los estudiantes se mantienen en el nivel básico, porque solamente logran identificar los significados de los textos.
no logran la parte pragmática ni la parte sintáctica. Eso oscila en el primer y segundo periodo. Pero en el tercer periodo empezamos a ver que ya hay niños que han avanzado al nivel alto y algunos están en el nivel superior porque logran identificar la estructura de los textos narrativos que más adelante ustedes van a conocer plasmados en el blog. Y ya en el cuarto periodo, la motivación se ve muy dinámica, la interactividad se ve muy dinámica, donde ya hay niños que logran coevaluar a sus compañeritos en esas narrativas, en esas historias que ellos han escrito en el blog. Por ello, organizamos las actividades en el blog porque son pertinentes para la creación y difusión de contenido. Por tanto, es un espacio donde se logra compartir, editar, divulgar contenido de interés general para navegar hacia una experiencia de aprendizaje. Seguimos entonces con la metodología. La metodología nace a partir de la pregunta ¿cuál es el efecto del uso de un blog educativo en el desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes del grado tercero de la institución educativa La Inmaculada Concepción en Varsovia, Toluviejo, en el departamento de Sucre? La actividad investigativa se elaboró bajo un enfoque mixto secuencial mediante la descripción de datos de la variable cualitativa y cuantitativa. Los instrumentos cuantitativos fueron el TION-3 y el PIAT-Body, y los instrumentos cualitativos utilizados fueron el sondeo, el grupo focal, las pruebas escritas y la observación de los procesos a través del diario de campo. Aquí en los avances encontramos que la propuesta tecnológica, la herramienta tecnológica es un espacio interactivo para alojar, publicar, comentar e interactuar con las distintas actividades con base en la implementación de la unidad didáctica. Como bien sabemos, se llama narrativas del entorno que se describe en la unidad didáctica. El 23 de abril tuvimos la oportunidad de participar en la Semana Cultural y eso fue el lanzamiento de nuestra propuesta. Estuvimos toda la semana los estudiantes en una actividad que hicimos que se puede visualizar en el blog, ahorita que tengamos la oportunidad de compartirlo. Y en la institución, en la página de Facebook, encontramos que los niños trabajamos una actividad llamada Narrando Ando. Allí se plasma todas esas riquezas narrativas del entorno, esas historias que el abuelo les cuenta acá en nuestra región, en el departamento de Sucre, en Varsovia, Toluviejo, donde está nuestra institución, que es un corregimiento que pertenece al municipio de Toluviejo. Los abuelos cuentan que hay un yacimiento de agua donde se abastece el pueblo y de allí sale una mujer con un peine de oro y que todo el que se acerca a ese yacimiento y ensucia el agua, pues la mujer del peine de oro se lo lleva y no aparecen más. Esa riqueza narrativa la utilizamos como estrategia para que eso que ellos nos cuenten lo escriban y después se plasma en nuestra herramienta tecnológica. Aquí vemos nuestra herramienta tecnológica, se llama Narrativas, Entorno y Cultura. ¿Por qué narrativa? Porque los estudiantes tienen una riqueza cultural maravillosa propia de nuestro entorno. Y esa cultura donde en el blog ellos nos enseñaron a cómo se hace el bollo, cómo se hace toda esa cantidad de tejidos de los sombreros. Fue una experiencia maravillosa. Y acá encontramos que ellos empezaron a escribir. El leñador, el primer texto que encontramos, el leñador, un leñador. Entonces, ese leñador honesto, ellos lo escriben porque, como sabemos, todavía muchos cocinan sus alimentos en la hornilla. Entonces, el leñador sale a buscar esa madera para hacer fuego y durante el proceso de cortar el árbol y de traer la madera a casa, pues suceden unos hechos a los personajes y esos hechos fueron plasmados en esas riquezas narrativas que encontramos en nuestro blog llamado Narrativa, Entorno y Cultura. Encontramos las conclusiones. Nosotros tratamos de hacerla por una escalera.
En el primer escalón, cuando iniciamos esta maravillosa aventura, encontramos una necesidad de comprensión lectora. En nuestro trabajo de grado se plasma que el problema identificado que nuestros estudiantes no habían superado las pruebas externas e internas que se hacen es porque no lograban comprender los textos escritos en los componentes semánticos, pragmáticos y sintácticos. Empezamos a buscar unas estrategias que nos ayudaran a satisfacer esa necesidad. Llegaron lluvias de ideas, como en el tercer escalón nos sentábamos a armar esa lluvia de ideas que nos diera un soporte para ver qué íbamos a hacer. Aquí en el cuarto escalón encontramos que empezamos a ajustar las actividades y a través de un concurso que hicimos con nuestros estudiantes, ganó narrativas del entorno a partir de esas riquezas que hay en nuestro medio. Elegimos la estrategia, la cual fue la creación de un blog que nos permitiera editar, nos permitiera publicar toda esa cantidad de riquezas que tienen nuestros estudiantes propias de su entorno y que otros niños de otras instituciones pudiesen comprender y entender esa maravillosa aventura de lo que es leer y escribir. Entonces empezamos también ya faltando poco para terminar la evaluación de la estrategia. ¿Cómo la evaluamos? La evaluamos a través del diario de campo. Hicimos una coevaluación donde ya los estudiantes fue algo maravilloso porque ya los estudiantes podían entre ellos mismos ayudarse a crear la estructura, a identificar a qué texto de la tipología pertenecía, si era un cuento, si era una fábula, si era una novela. Más que todo nos enfocamos en los textos del género narrativo. Y por último, aquí ya vemos a este niño en el último escalón como con su triunfo en la mano y diciendo, este blog sí fue una pertinencia, sí fue pertinente. Y aquí queremos compartirle un poco de lo que es el blog. Aquí vemos que encontramos un blog que se llama Narrativa, Entorno y Cultura. Aquí hay unas categorías, en cada categoría está la novela, donde los estudiantes pueden estar en la parte cognitiva, identificar el concepto de novela, clases de novela. Aquí vemos el mito, también ellos empiezan a identificar toda la parte conceptual del mito, de la leyenda, de la fábula y del cuento. Aquí están las actividades y la multimedia, donde en esta multimedia están todos los videos que nuestros estudiantes hicieron a la orilla de la mesa cuando los papitos les contaban esas historias y ellos las plasmaban en sus escritos. Y aquí vemos el banco de evidencia. Aquí en el banco de evidencia ustedes podrán ver que todas esas historias que nuestros niños saben, primero las plasmaron, el paso a paso era primero plasmarlas en sus libretas, en sus hojas, para poder identificar en ellos la parte escrita. Ustedes saben que la parte escrita no es tan fácil, escribir no es fácil, y menos en niños pequeños, en niños de tercer grado cuando iniciamos esta actividad, pero esa motivación que ellos tenían de saber de que esto que yo escribo en esta hoja de papel, después la vamos a pasar a una herramienta tecnológica y va a ser publicada y muchos niños van a sentarse a leer lo que nosotros escribimos. Aquí vemos esas caras de felicidad de nuestros estudiantes escribiendo y dándonos a conocer esas riquezas acompañado de su entorno, de la cantidad de árboles, de esa vegetación que hay en nuestra región, aquí donde está la institución ubicada. Después vemos a nuestros niños ya con la herramienta donde ellos pueden empezar a publicar, a editar y hacer comentarios, porque aquí lo más valioso de pronto no era que ellos empezaran a escribir y escribir sin sentido, sino que ellos pudieran coevaluarse, interactuar con otros niños de otros salones, de otros grados, y ellos pudieran estar en una interactividad que los animara a seguir leyendo y que otros niños conocieran esas riquezas que ellos tienen, esa capacidad de escritora que se desarrolla en la medida que leemos. Aquí vemos esas actividades
Aquí Profe vemos las Claudia. actividades diseñadas. También, si tuviéramos la oportunidad de mostrarles la multimedia, mostrarles Ya todas se nos acabó el tiempo, entonces estas creo que actividades. 1 minuto para que hagas el cierre, por favor. Muy amables. Regresamos entonces en la diapositiva para decirle gracias. Gracias a la maestría y gracias a cada uno de ustedes. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias a las profesoras Zenaida y Claudia por su presentación del blog Su incidencia en los aprendizajes significativos. Como lo dijimos al inicio de la instalación de la mesa, las preguntas y comentarios las vamos a hacer hacia el final. Entonces, primero vamos a escuchar todas las ponencias y al final, entonces, para que todos estemos muy atentos y poder hacer las preguntas y comentarios correspondientes. Entonces, en esa medida le damos la palabra a Dalida Betín, quien nos va a presentar su ponencia Fundamentos Transmedia para Enseñanza de la Segunda Lengua. Entonces, Dalida, tienes 15 minutos, te voy avisando por el chat cuando te queden 5 minuticos, entonces, para que puedas empezar. Buenas tardes. Listo, muchas gracias. Voy a poner la presentación. Por favor, me cuentan si están viéndola. Sí, estamos viendo tu pantalla. Bueno, Fundamentos Transmedia para Enseñanza de Segunda Lengua. Voy a tratar de ser lo más breve posible porque es mucha información, es muy interesante, así que he tratado de coger lo más importante para esta tarde. Nuestra agenda es introducción, metodología, fundamentos, análisis y por último conclusiones y proyecciones. Como introducción, bueno, esto se presenta como base de la propuesta Transmedia Storytelling para verificar el efecto en el desarrollo de la competencia lingüística al aplicar narrativa transmedia colaborativa como estrategia didáctica para fortalecer el aprendizaje de la segunda lengua. Bueno, esto nace de la necesidad que vi pues en el colegio, pero también a nivel mundial, pues por todos los cambios que se han realizado últimamente, lo cual ha aumentado el interés en aprender en una segunda lengua. No solamente la pandemia, el auge en la tecnología y el interés en redes sociales y todos pues los adolescentes, ese aumento generalizado en tecnología y obviamente al no haber tantos límites como solían haber mucho tiempo atrás para interactuar con otros países y otras culturas, se hace necesario aprender una segunda lengua. Por lo tanto, pues se ve la necesidad de mejorar las estrategias tecnológicas y los recursos para su enseñanza. Este proyecto este estudio se realiza en un colegio de los Estados Unidos, en Manchester, Connecticut. Aquí presento un mapa en donde se ve cuáles son los lenguajes más comúnmente hablados por estado en el país pues, de los Estados Unidos, otros que el inglés. Y como vemos que el español está en su gran mayoría, por lo tanto es uno de los más, pues es el más utilizado en los colegios. Ahora, en el colegio se evidencian, ¿no? Dadas las actividades de evaluación, se evidencian problemas con la escritura y la gramática de los estudiantes, lo cual afecta la competencia lingüística. Nuestra pregunta es, pues, ¿cuál es el resultado en el desarrollo de la competencia lingüística de los estudiantes de 8º grado del Colegio St. Bridget al aplicar narrativa transmedia colaborativa como estrategia didáctica para fortalecer el aprendizaje? El objetivo general es encontrar las diferencias significativas y el efecto en el desarrollo de la competencia lingüística en la segunda lengua con el diseño e implementación de una estrategia didáctica que brinda una nueva perspectiva empleando narrativa transmedia colaborativa. En la metodología, bueno, para la búsqueda de antecedentes, se consideraron las propuestas didácticas que utilizan narrativa transmedia, influyendo el aprendizaje de una segunda lengua. Se busca información relacionada en todos los artículos, documentos que se ubiquen principalmente entre los años 2003 y 2021, tanto en los idiomas como inglés, tanto como español. Se utilizan las bases de datos de Scopus, Web of Science, ProQuest y Google Scholar.
Se recopila un total de 91 referencias analizadas hasta el momento, las cuales integran el corpus teórico del principal proyecto y de los antecedentes, ¿no? Pero para el presente documento se incluyen las 22 más relevantes del tema que se trata. Como principales palabras claves tenemos la narrativa transmedia, alfabetización transmediática, aprendizaje colaborativo, conectivismo y segunda lengua. Bueno, empecemos por los antecedentes. La narrativa transmedia tiene la potencialidad de ofrecer ventajas que se evidencian en trabajos de investigación en similares situaciones, lo cual nos da una base fuerte para basarnos en este método. La educación interactiva es posible al generar nuevos tipos de comunicación, donde los participantes interceden y crean contenidos. Eso lo estoy diciendo, ciertas cosas que han sido probadas por otros autores, lo cual forman la base de mi investigación. Ahora, cuando se trabaja con un proyecto transmedia, tenemos dos opciones. Uno es trabajar con una obra que ya haya sido escrita y otra es partir desde cero. Al respecto, estos autores mencionan lo siguiente. Es importante que los estudiantes disfruten la obra en el mundo real antes de trabajar en la fase transmediática. Esto es por Scolari, Lugo Rodríguez y Massanet en 2019. Por otro lado, dice, la transparencia en la generación de un proyecto transmedia creado desde el inicio marca el éxito de sus resultados desde su creación hasta la generación de resultados. Esto es por Sánchez en el 2013. Así que tenemos las dos opciones con posibilidades de éxito. Now, estos son algunos de los autores, pero hay muchísimo más que nos puede respaldar estas bases. Bueno, seguimos con los fundamentos. Basándome en Scolari, debido a que la forma en que los adolescentes interactúan con los medios digitales, se requiere crear formas empáticas de aprendizaje a otros niveles, lo que es fundamental en las actividades de instrucción. Pero esto tiene que tener un método, esto hay que manejarlo. Para esto, Scolari creó el mapa de habilidades transmedia que ayuda a identificar estrategias y su mejor empleo en la educación formal. Como vemos aquí, hay unas gráficas que nos ilustran un poco las competencias transmedia en las cuales se basa Scolari para crear el kit de profesor. En el kit de profesor hay varias estrategias que se pueden aplicar en el aula y son muy interesantes y excelentes para el tema en que estoy tratando. Bueno, en cuanto a los criterios de enseñanza, como estoy hablando de segunda lengua, particularmente en los Estados Unidos, ¿no? Donde, como ustedes saben, ha tenido un gran fenómeno de migración. Históricamente ha sido famoso la inmigración que se ha dado en este país, no se ha dado en ninguna otra parte, lo cual ha ocasionado una gran diversidad cultural. Pero aunque existe esa diversidad cultural, el inglés es el idioma oficial. Ahora, esta diversidad ha hecho que las leyes tengan que crearse y renovarse para que puedan cubrir toda esta diversidad y que sea algo homogéneo y que la enseñanza sea de la mejor manera, sea ofrecida de la mejor manera. Por lo cual me detengo un momento acá para hablar de los criterios de enseñanza en los Estados Unidos más particularmente. Con la ley No Child Left Behind de 2001, que fue firmada por el presidente Bush, se debe demostrar que cada estudiante tiene ciertos niveles de competencia. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque de aquí es donde aparece el concepto de estandarización formal de la educación en una segunda lengua en los Estados Unidos. Entonces se busca que todos los estudiantes tengan el derecho de aprender una segunda lengua y que reciban una educación de calidad y alcancen metas académicas altas. Ahora, hay otra ley que se llama el Every Student Success Act, el ESA, que fue firmada por el presidente Obama en el 2015. Esa asevera la Ley de Educación Nacional y la responsabilidad de brindar igual oportunidades para todos. Ahora, en el año 2000, Bush creó los estándares nacionales para la adopción de una segunda lengua como bases primordiales de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras. Todo esto fue el preámbulo para la creación de las directrices de proficiencia del ACTFL
que fueron actualizadas en el 2012. Estas son las competencias que cubren cómo evaluar las habilidades específicas para cada competencia lingüística. Y cubren 5 metas definidas: comunicación, cultura, conexión, comparación, comunidad. Y están los can-do statements, que ayudan también a verificar cómo se realiza el proceso. En cuanto a Transmedia en la educación, parto de la base de Transmedia creada por Kinder. Ella hizo un estudio de caso con su propio hijo. Desde bebé hizo un estudio y se dio cuenta cómo el niño se interesaba en diferentes tipos de medios de acuerdo a lo que él se interesaba. En este momento se está interesando en las tortugas ninja. En caso que no lo estaba viendo en la televisión, él buscaba otros medios, pero interesándose en el mismo tema. Esa fue la incógnita que la llevó a definir la intertextualidad transmedia. Ahora, más adelante, ese concepto es creado por Henry Jenkins en el 2003, porque él toma todas estas ideas y ya le da un nombre, donde la historia se construye a través de diferentes plataformas mediáticas que complementan y enriquecen el relato original. Ahora, lo importante aquí es que la experiencia de los usuarios es más profunda y participativa, porque los usuarios se convierten en prosumers, que son no solamente consumidores, sino que ellos también producen contenido, y eso es una parte muy importante. El conectivismo también hace parte fundamental de los fundamentos, porque es la teoría del aprendizaje para la era digital, en donde las estructuras sociales y las nuevas tecnologías de información se unen, ¿no? Los principios del conectivismo se basan en las teorías del caos, las redes neuronales, la complejidad y la autoorganización. En este momento, basándonos en el conectivismo, vemos que el aprendizaje se basa en las redes, en los tipos nodales de comunicación y de aprendizaje, lo cual es muy importante. A continuar, los tipos de aprendizaje basados en el conectivismo, tengo aquí pues varios, solamente los voy a mencionar, como el aprendizaje en red, el aprendizaje conectivo, el invisible, el cooperativo, el colaborativo, ubicuo, situado y distribuido. Mi interés es básicamente en el colaborativo. Ahora, como análisis de esta investigación, encontré que la información de narrativa transmedia y las posibilidades de utilización se considera que se deben aprovechar. Es una herramienta poderosa que nos puede brindar adelantos significativos en el proceso pedagógico. A la vez surgen recomendaciones con respecto al método, porque es necesario tener un plan de acción definido que puede ser basado en la alfabetización transmedia escolar, y la cual es excelente y nos sirve para guiar a los estudiantes y aprovechar la contingencia en el aprendizaje. Por obvias razones es importante, es primordial que los docentes y los estudiantes estén capacitados en herramientas y aplicaciones tecnológicas para que el proceso de aprendizaje no se detenga por causas técnicas. Entre las ventajas de Transmedia para potenciar el aprendizaje de una segunda lengua están las posibilidades de emplear actividades creativas y dinámicas, tanto a partir de lo postulado como lo que se crea. Pero lo que a mí me parece más importante es que en todo este proceso de aprendizaje es un estímulo muy grande para los estudiantes el poder generar contenido. Y al crear este contenido, ellos aprenden, ellos disfrutan el aprendizaje, y no solamente eso, sino que luego al socializar lo que ellos han hecho, confirman que el aprendizaje se ha realizado efectivamente. Como conclusiones y proyecciones, tengo que, bueno, la narrativa transmedia es una poderosa herramienta en el área educativa. Con toda esta investigación se han verificado los conceptos y la consistencia entre las bases teóricas y la orientación metodológica, por lo cual se aplican para mi propuesta. Las bases del conectivismo aplicadas al aprendizaje brindan oportunidades de mejorar la enseñanza, porque se realiza mediante las conexiones y las actividades nodales, lo cual en este caso que estamos utilizando las herramientas tecnológicas, amplía las posibilidades y enriquece el proceso educativo. Otro punto es que el uso fusionado de transmedia y el aprendizaje colaborativo brinda para la enseñanza de la segunda lengua una oportunidad grandiosa de comunicación y un avance con muchas posibilidades para explorar.
El uso de narrativa transmedia puede lograr posibilidades de aprendizajes mal elaboradas mediante ambientes basados en conexiones nodales integrados a diferentes tecnologías. O sea, podemos no solamente pensar en transmedia unida con gamificación o con un OVA, sino también unida con inteligencia artificial o con muchas otras cosas. Virtual reality, lo que sea, me parece que sería una opción excelente. Para finalizar, pues la tecnología y la educación en el futuro presentan un desafío que no solo es para las instituciones y docentes, sino también para los estudiantes, porque ahora como prosumidores y nativos digitales, ellos toman esto como un potencial y a la vez como un reto para no solamente aprender, sino mejorar continuamente, lo cual es básico para este tipo de aprendizaje. Bueno, muchísimas gracias. Tengo los 15 minutos exactos, gracias a Dios. Fundamentos Transmedia para Enseñanza de Segunda Lengua. Soy Dalida Betty. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Dalida, por la puntualidad en el tiempo. Muy, muy amable. Muchísimas gracias. Como lo dije anteriormente, las preguntas y comentarios las vamos a hacer al final, después de escuchar a todos los ponentes. Entonces, Gracias. le damos la palabra a Belki Chacón, quien nos va a presentar su ponencia Desarrollo de la comprensión lectora a través de las TIC. Belki, tienes la palabra. 15 minutos, ya sabes, 15 minutos para que podamos hacer una buena sesión de comentarios y preguntas. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, profe. Mi presentación, les recuerdo, mi nombre es Belki Chacón, yo soy docente distrital y actualmente laboro en la sección de primaria. También les voy a presentar mi ponencia de desarrollo de la comprensión lectora a través de las TIC y nos vamos a centrar, o me voy a centrar, en la comprensión literal. La agenda, introducción, propuesta tecnológica, metodología, avances y conclusiones. En mi experiencia docente, pues, como yo creo que todos los profesores, porque estaba escuchando también a la profe Claudia, nos preocupa mucho la parte del tema de lectura, de la comprensión lectora de nuestros estudiantes, porque hemos evidenciado que en las pruebas saber, en las pruebas PISA, pues Colombia siempre queda en unos lugares pues que no son los más adecuados, los más apropiados, y pues como docente me interesa mucho contribuirle a mis estudiantes para que ellos pues mejoren las comprensiones lectoras y así pues puedan subir sus niveles. Ya he detectado el problema, que es el bajo nivel de comprensión lectora, podemos detectar unas falencias que es la ausencia de codificación, la falta de vocabulario y muchas veces pues no se activan correctamente los conocimientos previos de los estudiantes. Se ha evidenciado que algunos estudiantes pues manejan bien algunas estrategias básicas de comunicación, pero por lo general pues eso es lo que les impide sacar un buen nivel a la hora de presentar sus pruebas. Sabemos que la lectura o la comprensión lectora es transversal, entonces entre más ellos mejoren la comprensión lectora, esos niveles van a mejorar. Entonces, con mi propuesta, pues yo busco incorporar la tecnología con el fin de que estos niveles se mejoren en nuestros estudiantes. Entonces busco generar estrategias para que los estudiantes de básica primaria potencialicen esas habilidades de comprensión lectora, empezando por la parte literal. Como objetivo de mi trabajo, identificar los efectos de la implementación de los recursos tecnológicos en los procesos de comprensión lectora en los niños de tercer grado de primaria del Colegio Eladia Mejía de la ciudad de Bogotá. Específicos, diseñar estrategias que faciliten el aprendizaje basadas en la utilización de estas herramientas tecnológicas que son de muy fácil acceso en Internet. Implementar las estrategias diseñando, midiendo los efectos que producen en los niños seleccionados. Validar los resultados obtenidos al aplicar estas estrategias implementadas por medio de prototipos establecidos previamente en pruebas y conceptos. Mi propuesta tecnológica. Entonces, pues aprovechando que los niños les encanta la tecnología, que la dinámica del mundo ahora pues gira en torno a la conectividad, pues se busca también que la educación no sea la excepción, que también nosotros en la educación podamos implementar esa tecnología con el fin de que los niños también pues tengan como una interacción más dinámica y más divertidas a la hora de pues sus procesos educativos. Para lograr esto, pues se diseñó un OVA
que ya sabemos pues, que el OVA, bueno, en mi trabajo de grado, el OVA integra los textos multimodales, que son la teoría, la lectura, acompañada de unas imágenes en donde pues se les hace a los niños unos ambientes más agradables que favorezcan la lectura y también faciliten su comprensión. Esto pues dinamiza el proceso para que pues ellos se diviertan y no lo vean como tan tedioso, tan convencional como pues por muchos años se hizo. Con esto pues pretendo medir la parte cualitativa y pues también la parte cuantitativa. Acá podemos pues observar, la metodología, pues tengo la pregunta orientadora: ¿cuáles son los efectos de utilizar los recursos tecnológicos direccionados a aplicar las estrategias que permitan mejorar las habilidades de comprensión lectora de los estudiantes del grado tercero primaria del Colegio Eladia Mejía de la ciudad de Bogotá? Se trabajó con una población de 20 niños del grado tercero que están en las edades entre 8 y 10 años. Es un colegio distrital, en él pues convergen diversos estratos, diversas culturas y también pues diversos niveles académicos. En el diseño metodológico, pues la variable dependiente es la comprensión lectora como habilidad comunicativa y sus tres dimensiones: la literal, la inferencial y la crítica. Como les comenté pues al inicio, en este trabajo pues me centré en la literal. El instrumento que se utilizó, ese instrumento es la Guía de Evaluación Destrezas Lectoras de Educación Primaria de la Agencia Andaluza. Este instrumento, pues primero se hizo un pretest para poder hacer una valoración, si era viable, si era amigable, si era fácil para que los niños pudieran realizarlo. Los resultados arrojaron que sí, el test, los niños lo interpretaron muy bien, se adaptaron a él, y entonces como pasó la prueba del pretest, de la prueba piloto, entonces ya se decidió a realizar el pretest. En el pretest se le aplicó a 20 estudiantes. Como estábamos en la parte de virtualidad, los padres fueron muy colaborativos y pues lo trabajamos en las clases de español. Ellos nos enviaron videos, algunos realizaron las lecturas por la clase virtual, otros me enviaron los videos. Acá podemos observar, por ejemplo, el niño realizando el test. El test consiste en realizar una lectura y posterior a la lectura, entonces pues la valoración. Se valoró las palabras que leían por minuto, la velocidad lectora, la comprensión, la concentración. Este test arrojó buenos resultados, pero sin embargo mostró una falencia, que las palabras que leían por minuto y la velocidad lectora no era la apropiada para el grado en que están los niños. Entonces esa falencia fue la que se aprovecha para fortalecer los procesos y se diseña el OVA redireccionando para superar las falencias y pues convertirlas en fortalezas para mejorar la comprensión lectora. Acá podemos observar también en el diseño del OVA se utilizaron muchas herramientas que encontramos en la web. Generality, EducaPlay, Crayon. Bueno, acá están los nombres de los que se utilizaron en la prueba. Acá en la parte de abajo podemos observar, por ejemplo, un jueguito que se desarrolló en EducaPlay y es de codificar. Más adelantico lo explico. Acá también tenemos la portada del libro. El libro se llama Romeo y Julieta, con el autor que es Mario Ramos. Acá podemos observar el niño realizando la lectura y acá desarrollando la prueba. Se diseñó en una página web la lectura de Romeo y Julieta. Acá se las voy a compartir. Acá. Entonces, el niño ingresa al enlace, observa, ahí vemos el avatar que le va indicando las actividades que el niño
de realizar, se trató de hacer de una forma muy amigable. Ahí alcanzamos a escuchar que el muñequito también les explica a los niños cómo deben realizar la actividad. Acá está la carátula con la información del autor. Esta actividad se divide en 3 momentos. El primer momento, que es la activación de conocimientos. Esa activación de conocimientos es muy importante porque cuando el niño activa sus conocimientos, previamente ya sabemos que la comprensión lectora va a ser muy buena. Entonces es muy importante activar esos conocimientos. No solamente en español, porque pues nosotros como docentes sabemos que si activamos bien la motivación de los niños, pues el apropiamiento del tema va a ser muy eficiente. Acá en esta activación de conocimientos se realizó este juego que es una ruleta y este que es el juego de la botellita. Entonces consistía en que el niño participa en el juego, selecciona, bueno, le sale una pregunta al azar donde el niño debe predecir qué cree él que va a pasar en el juego. Es para que estimule su imaginación. Y con respecto a eso, pues él va creando una historia. Después, más adelante, él confronta si su imaginación coincidió con el texto de la lectura o igual le sirve para que él también pueda apropiarse de los temas y también en la producción textual, pues tiene su redacción cuando quiere inventar historias. Acá este personaje es una ratoncita que se llama Julieta, que también participa en la historia y ella pues va indicándoles a los niños lo que se debe hacer en la historia. Acá ya el niño inicia la lectura y cuando está justo en la mitad del texto, volvemos a invitarlo a que participe en otros juegos tecnológicos en donde pues vamos a medir la concentración del niño, la motivación, el impacto de la estrategia, vamos a monitorear si sí está funcionando. Entonces, bueno, este es el segundo momento. Acá continúa la lectura, el niño sigue leyendo, ya cuando concluye el texto, también se cierra con una invitación a los últimos juegos. En estos juegos, pues ya también los niños terminan, así como en el segundo momento, comprueban si fue más atractivo la lectura de esta forma dinámica, lúdica, pues más agradable el ambiente para ellos, que pues tomar un libro y leerlo sin muchas veces tener las imágenes que ayudan para motivarlo a esa lectura. Entonces, en esta tenemos aquí los 3 momentos. Acá estamos observando, este es el primer momento, antes, el durante y el después. Acá pues también podemos observar los 3 momentos que ya fueron explicados. Ahorita retornamos a esta presentación. Los avances. Entonces, cuando la valoración cualitativa se realizó en un software que se llama Atlas TIC. Aquí podemos observar estas nubes de palabras que este software nos indica que cuando la palabra es más grande y el color es más oscuro, la frecuencia es positiva, es más repetitiva. Y cuando la palabra es más pequeña y más clarita, quiere decir que la frecuencia fue la menos empleada. También para la medición cuantitativa se usó el RStudio y Excel. Bueno, acá podemos observar las de RStudio y las de Excel. Acá en Ponte a Prueba tenemos estos 2 jueguitos, el de codificación y el vocabulario. En el de codificar, acá tenemos que el juego que está elaborado en EducaPlay ofrece al estudiante una imagen y está la palabra en desorden. Entonces el niño debe jugar a ordenar las palabras guiándose por la imagen. Esta prueba que se le hizo a los niños fue muy óptima. Los niños obtuvieron muy buenos resultados. El 96,5% de los niños lograron la actividad súper bien. Pero con el vocabulario, es un juego en donde los niños tienen una letra, con la palabra inicia con esa letra o está contenida y observan una imagen.
ahí sí se les complicó un poquito, no sé, me sirvió para reevaluar si la estrategia de pronto no estuvo muy bien diseñada, porque de pronto la estructura mental y la edad de los niños, pues este juego fue como un poco muy avanzado para ellos. Para concluir, entonces tenemos que las estrategias utilizadas se basaron en las herramientas tecnológicas existentes en el desarrollo de un proceso estructurado de manera lógica para activar los conocimientos previos de los estudiantes. La implementación de esta estrategia diseñada apoya la hipótesis planteada y pues también me pudo confirmar que sí, al utilizar estas herramientas, los niños están más motivados, se concentraron mucho más y les fue mucho más fácil detectar la respuesta correcta cuando se les hacían las preguntas. Y al utilizar pues, los recursos tecnológicos, estas habilidades de comprensión lectora, la comprensión literal, porque pues mi trabajo trata de las tres, la inferencial y la crítica, pero pues en esta parte solamente les quería compartir la literal. Entonces se evidenció la capacidad de leer, están más motivados, les gusta leer mucho más y también la comprensión lectora mejoró mucho más. Bueno, les agradezco mucho, espero que les haya parecido muy interesante mi trabajo. Yo estoy muy feliz porque pues he visto los progresos de los niños y pues eso es lo que a mí más me interesa, contribuirle a mis estudiantes para que su rendimiento académico, pues más que una valoración de unas pruebas, es para que ellos mismos se sientan motivados, les guste leer, les guste concentrarse y hagan las cosas pues con mucho amor y con mucha disposición. Muchas gracias. Muy bien, Belki. Perfecto manejo del tiempo, apenas los 15 minutos, así nos va a ir muy bien en la ronda de preguntas. Entonces, Gracias. Al final, como lo he dicho antes, vienen preguntas y comentarios, entonces le damos la palabra a continuación a Alexander Ospina y Jacqueline Garzón con su ponencia Ambiente Virtual de Aprendizaje para la Educación Física. Entonces, tienen la palabra. Muy buenas tardes. Bueno, nuestro proyecto se llama Ambiente Virtual de Aprendizaje para la Educación Física. La temática de educación en condiciones de pandemia. Quien les habla Alexander Ospina y nuestra compañera Jacqueline Garzón Rodríguez. La agenda del día es introducción, propuesta tecnológica, ambiente virtual en la educación física, metodología de investigación-acción y avances y conclusiones. Bueno, ¿me escuchan? Sí, señora. Ok, perfecto. Muy buena tarde. Bueno, entonces yo les voy a comentar un poco acerca de la introducción, en donde se aborda inicialmente toda la problemática y cómo esa problemática origina los objetivos que enmarcan este trabajo de grado, de maestría. Entonces, la problemática que mueve este trabajo de maestría, pues indudablemente está en el marco de la pandemia y todo el confinamiento, donde salen a relucir problemas como que no se tiene un material didáctico para el desarrollo de asignaturas como educación física, ¿sí? En esa búsqueda se miran plataformas como Colombia Aprende, en donde efectivamente sí existen recursos educativos digitales, pero no se tiene para el área específica de educación física. Entonces hay para ciencias básicas, biología, bueno, otras áreas, pero no para educación física. En ese marco, entonces también se tiene que mirar el romper paradigmas como que estas asignaturas como educación física solamente se cubren en materia presencial, ¿sí? Entonces hay que dar una flexibilidad a esa interacción. Para dar respuesta a ello, entonces se mira como solución un ABA, un ambiente virtual de aprendizaje para la educación física, pero contemplando dos conceptos supremamente importantes como es la evaluación formativa y la investigación-acción como metodología. Continuamos. Para dar cumplimiento a ese ambiente virtual de aprendizaje, entonces se formulan unos objetivos. El objetivo general es diseñar e implementar ese ambiente virtual de aprendizaje que vincule precisamente todo lo que es la evaluación formativa como concepto para hacer ese acompañamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de educación física, donde
específicamente para la población de los chicos grado 10º en la institución educativa Fonqueta, en Chía, Cundinamarca. ¿Cómo se pretende dar cumplimiento a ese objetivo general? Pues primero analizando las características de la evaluación formativa para conocerla y poderla apropiar en el siguiente paso, que es el diseño y la construcción de ese ABA, integrando este concepto. Luego, pues se implementa este ABA como una herramienta didáctica de la mano de la investigación-acción y finalmente se pretende establecer si la implementación del ABA favorece o no esos procesos de aprendizaje en la institución. Bueno, para dar un inicio es necesario mirar esos antecedentes. Entonces, esos antecedentes se revisan de la mano de un estudio bibliométrico. Ese estudio bibliométrico se realiza utilizando la herramienta que se llama BossWeaver. BossWeaver es un software que saca unas redes y en este caso estamos mirando la red bibliométrica basada en grafos y en enlaces. Entonces, como podemos visualizar aquí, esa red bibliométrica nos muestra 5 clústeres. ¿Cuáles son los clústeres? Están identificados por los diferentes colores. El clúster más importante es el rojo, el clúster número 1. Hay otro clúster que es el verde, el número 2. El número 3 sería el que es como limón, amarillito limón. Cuarto, el azul. Y el quinto es el que está al lado izquierdo, que está como en lila. ¿Listo? Ese primer clúster, ¿cómo se obtiene eso? Pues tenemos que ir a las bases de datos. Las bases de datos como Web of Science o Scopus son una muy buena fuente de búsqueda, Science Direct también, y podemos encontrar allí la información con palabras clave. Inicialmente se buscó las palabras clave de ambiente virtual de aprendizaje y educación física, pero no se encontró mucha, digamos que el mapa nos daba muy incipiente. Entonces, nos buscamos otros términos como educación física, pedagogía, investigación, acción y obtenemos este mapa. ¿Qué podemos encontrar allí? Pues que casi no hay coocurrencia en la citación entre los términos que se llaman investigación-acción y que se llama ambiente virtual de aprendizaje. Entonces vemos esto como una oportunidad para apropiar toda la parte de estos conceptos en esta solución tecnológica de ambiente virtual de aprendizaje. Sigamos. ¿Qué buscamos o qué se pretende? Dar una respuesta a esta pregunta, ¿cierto? Y es cómo estructurar ese ambiente virtual de aprendizaje vinculando esa evaluación formativa, ¿sí? Para ser implementado en la asignatura de educación física, específicamente para la población objetivo, que es grado 10º en la institución educativa Fonqueta, Chía, Cundinamarca. Los dejo con el profesor Alexanders. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bueno, la implementación con la población, el contexto poblacional está conformado por diferentes sectores, integrantes de resguardos indígenas, muiscas, migrantes de grupos LGTBI y niños de restablecimiento de derechos, y algunos con discapacidad física. Bueno, la metodología es la investigación-acción, que se divide en 3 ciclos y que conlleva 4 etapas. Aquí realicé unas convenciones en el cuales en ese ciclo se realizan el reflexionar, el planear, actuar y observar. Cuando se realizó el proyecto investigativo, en su primer momento se exploró la parte documental que nos comentó la profesora Jacqueline, toda la parte de BossWeaver. Seguido a eso se observó el contexto educativo y se propone la evaluación formativa. Después de eso se crea un cronograma de actividades con unos instrumentos que son notas de campo, entrevista focal y escalas de medida. Más adelante los explicaré y pues estos fueron verificados y aceptados por maestros idóneos de la asignatura. Seguido a esto se diseña un ambiente virtual con actividades que se enfocan en la evaluación formativa. Ese fue el primer ciclo. En el segundo ciclo de la investigación-acción es implementar los instrumentos y las actividades planeadas. En ese momento se realiza la entrevista focal con los estudiantes, con los debidos permisos a la institución y los permisos a los padres de familia.
Después de esto se utilizan las notas de campo pues, para poder recolectar la información y seguimos a la siguiente etapa. Se realiza la explicación de cada actividad, se escriben las notas de campo, los sucesos encontrados. Entonces ahí vienen a jugar la parte de las escalas de medida. Se analizan las dificultades que tienen los estudiantes cuando se les aplica una estrategia didáctica. Seguido a esto, se aplica la evaluación formativa generando una propuesta nueva respecto a cada actividad planeada que ya en su momento la voy a exponer. Teniendo en cuenta estos dos ciclos, se realiza una DOFA en el cual nos infiere unas debilidades, oportunidades, fortalezas o unas posibles amenazas. Teniendo en cuenta lo anterior, llegamos a las conclusiones y recomendaciones teniendo en cuenta el ciclo de la metodología investigación-acción. ¿Cómo se realizaron las actividades y que sean coherentes con la evaluación formativa? En su primer momento, cada actividad se realizó con un diálogo con estudiantes que se pretende aprender, cómo se aprende, se establecen unos ejemplos claros respecto al contexto del estudiante. Teniendo en cuenta eso, se postula al estudiante en las actividades como un coreógrafo, como un profesional, como un investigador y como un periodista. Ese es el enfoque que se le da en cada actividad. Después de que el estudiante realiza la actividad, se evalúa la actividad retroalimentando a los estudiantes con diversas preguntas para poder entender qué falencias tienen los estudiantes. Cerrando el ciclo de la evaluación formativa, viene la parte más importante, que es reajustar la propuesta que se generó al principio para poder realizar la siguiente actividad. Entonces, el proceso de la evaluación formativa es un ciclo que cada investigador o cada persona que la vincula puede generar los ciclos que genere adecuados. Seguido a esto, se genera una propuesta tecnológica que es un ambiente virtual de aprendizaje que se realiza con la plataforma Moodle, con el permiso de la institución educativa Fonquetá, Chía, Cundinamarca, que se relacionan ya en fotografías que las voy a mostrar más adelante. Seguido a esto se genera un cronograma en el cual se aplica en 3 meses. Se proponen las actividades dentro del ambiente virtual de aprendizaje. Y como es de educación física, en ese periodo nos correspondió danzas. Entonces hicimos una actividad que se llama danza 30 segundos, esteroides anabólicos y la creación de un meme. En la propuesta tecnológica tenemos el ambiente virtual de aprendizaje, en el cual encontramos la plataforma Moodle. Aquí están interacción de estudiantes, foros, preguntas, donde encuentran toda la parte de los PDF de los archivos y pues unas metas que ellos deben cumplir. Este es el cronograma que se realizó, que empezó desde el mes de mayo y terminó en el mes de julio. Todo esto aquí se genera la fase inicial, permiso a la institución, permiso a padres de familia, planteamiento de las actividades, momentos de aplicación, momentos de evaluación, momentos de aplicación, momentos de evaluación y la parte final que es a qué llegamos con la evaluación formativa. Las actividades o los avances de la propuesta tecnológica son, aquí tomé unas imágenes en el cual expone cada actividad. Como lo decía, en este momento acá se propone como al estudiante como un coreógrafo que debe representar al país y debe seguir un ciclo en el cual debe cumplir con unas metas propuestas. Por eso me explicaba la parte de la evaluación formativa. En este apartado está lo de los esteroides anabólicos, en el cual fomentamos al estudiante como un investigador, como un científico, en el cual tiene que dar respuestas a unas acciones. Debe saber preguntar, debe saber consultar, debe saber exponer teniendo en cuenta una teoría. Y en el meme nos enfocamos sobre la danza y sobre la salud. Entonces, como es tan popular la parte de los memes, entonces los estudiantes entregan memes aludiendo la danza y la parte de salud. En las conclusiones, pues, propone una metodología de investigación-acción que es ideal para poderla aplicar a cualquier asignatura. Se divide en 3 ciclos y es importante tener en cuenta las etapas de cada ciclo. Otra conclusión importante es que las actividades demuestran
que puede fortalecer la parte lectora, la parte de información, la parte de exposición de ideas, defendiendo una postura crítica, unificando la educación física en un contexto social. Finalmente, lo que más nos llama la atención es que las actividades propuestas en el ambiente, en el proceso de evaluación formativa, no fortalece solamente la parte corporal del estudiante, sino también fortalece la parte argumentativa, descriptiva y propositiva del estudiante. Entonces es importante tener en cuenta eso. Y por último, como decía la profesora Jacqueline al principio, no hay actividades, no se tiene en cuenta la parte de educación física, ni en Colombia Aprende, ni en el Ministerio de Educación, para promover esta actividad. Entonces es bueno dejar como el visto abierto para generar nuevas actividades como lo tienen ciencias exactas y ciencias básicas de la educación. Entonces la idea es continuar con ese proceso. Entonces muchísimas gracias y el proyecto se llama Ambiente Virtual del Aprendizaje para la Educación Física. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los profesores Alexander y Jacqueline por su presentación. Le damos entonces la palabra a Marisol Cabrera y Jason Tamayo con su ponencia Realidad Aumentada en el Aprendizaje del Inglés. Felicitar a los ponentes porque todos han estado muy juiciosos con el manejo del tiempo, entonces seguimos con Marisol y Jason, entonces tienen la palabra. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes y gracias por permitirnos participar en este espacio. Vamos a compartir nuestra pantalla. Perfecto. Bien, nosotros vamos a hablarles sobre una tecnología emergente en el campo de la educación, la realidad aumentada y su incidencia en el aprendizaje del inglés. Para esto vamos a comenzar con un recorrido histórico sobre esas tecnologías que han sido usadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera, para luego hablarles de qué es la realidad aumentada, cuáles son sus características, cuáles han sido esos estudios relevantes que han usado esta tecnología en nuestro campo de interés y finalizamos con algunas conclusiones. Bueno, aquí en esta línea del tiempo podemos observar algunas tecnologías que han sido usadas a lo largo de la historia y estas tecnologías han estado supeditadas por dos situaciones. La primera, por el objetivo de cada uno de esos métodos de enseñanza y segundo, pues obviamente de las tecnologías que han estado al alcance en cada una de las épocas en que se han dado estos métodos. Así tenemos que en el método gramática tradicional, o también conocido como método gramática traducción, se usan los recursos tecnológicos tradicionales, como puede ser algo tan básico como el cuaderno, un lápiz, el tablero. Ya en el método directo, al ser un método naturalista que utiliza los objetos que se tienen al alcance, los objetos del entorno, se usa el mobiliario, se usa la comida, el vestuario. Ya en el método audiolingüe o el método audiolingual, al estar basado en el aprendizaje a través de la repetición, se usa la televisión, la radio, las cintas magnéticas, los proyectores y finalmente en el método comunicativo, aparte de utilizar esas tecnologías que acabamos de mencionar, se comienzan a utilizar las tecnologías digitales, es decir, tecnologías como pues ya el uso de la internet y lo que ha permitido el uso de plataformas, de aplicaciones y de tecnologías o recursos un poco más sofisticados como puede ser la realidad virtual o la realidad aumentada, que es nuestro punto de interés. De este modo, hasta aquí podemos decir que esa incorporación progresiva a la tecnología ha permitido cambiar esa mirada del aprendizaje guiado por el profesor por uno donde el estudiante es el protagonista de su propio proceso de aprendizaje. Muy bien, ahora, ¿qué es la realidad aumentada? La realidad aumentada se puede considerar como una tecnología emergente en el campo de la educación que enriquece un entorno físico o un material físico a través de material hipermedia, puede ser videos, pueden ser imágenes, sonido, texto, y esa incorporación se da a través de dispositivos tecnológicos que disponen de una cámara. De acuerdo con De la Horra,
2017, existen 4 niveles de realidad aumentada, nivel 0, 1, 2 y 3. En el nivel 0 tenemos los tan comunes códigos QR que utilizamos para conocer el menú de un restaurante o para conectarnos a una red pública de Wi-Fi. En el nivel 1 tenemos los marcadores o también conocidos como trigger images. Esos marcadores son imágenes como los que ustedes ven acá o esos símbolos que al ser escaneados con una plataforma en específico o una aplicación especial arroja la información digital. En el nivel 2 se utiliza la geolocalización. Aquí es importante que la cámara esté apuntando en un entorno en específico o un punto en específico de un lugar para que la información virtual emerja. Finalmente, en el nivel 3 tenemos dispositivos HDM, como pueden ser las Microsoft HoloLens. Aquí ya nos encontramos en el límite de la realidad aumentada con la realidad virtual. Les vamos a compartir un video de nuestra creación. Aquí van a ver un material que nosotros creamos con realidad aumentada para que quede como claro cómo funcionan esos marcadores sobre todo. Nos dejamos con el video. Excuse me, sir, what's the time? I don't know what the time is. We're visiting all the stops along the JR Yamanote line. Next, Komagome. There was very little advice available, but now it's different. You can learn so much from the internet, and just about everywhere you go, you'll find an internet cafe. It's really changed the way people travel. Muy bien, buenas tardes nuevamente. A continuación les vamos a presentar 6 estudios que fueron antecedentes que consideramos muy relevantes en nuestra investigación en 6 diferentes países desde el 2012 hasta el 2016. El primero de ellos se realizó en Portugal. Los autores Barreira, Besa, Pereira y otros en el 2012 se trazaron como objetivo comparar el impacto de un juego que ellos diseñaron y titularon como MOW, que quiere decir Matching Objects and Words, con el método de enseñanza tradicional para motivar a los estudiantes a memorizar la correcta pronunciación y escritura de animales en inglés y en el portugués. En la imagen podemos ver cómo este juego tenía 2 escenarios en el que los estudiantes podían escanear a través de la webcam de su computador y encontrar material multimedia que se desplegaba luego de poder escanear estos códigos, estos marcadores que encontraban impresos. Estos 2 escenarios buscaban que los estudiantes también pudieran relacionar la palabra escrita con el material multimedia y encontrar sonidos a su vez que les permitían practicar la pronunciación de las palabras. Los estudios o los resultados luego del estudio y el análisis de datos nos muestran que los estudiantes en efecto progresaron en el aprendizaje de vocabulario y que la experiencia de aprendizaje permitió incrementar la motivación. Esto se encontró dado que los estudiantes fueron divididos en 2 grupos, un grupo que recibió toda la parte de la realidad aumentada y otro grupo que trabajó con los materiales tradicionales. Y por lo tanto se encontró que el grupo que trabajó con la realidad aumentada tuvo un 11% de progreso adicional en comparación, en contraste con el grupo que trabajó con materiales tradicionales. Un segundo estudio se realizó en Malasia en el 2013 por Mahathir y Pham, quienes se trazaron como propósito incrementar la motivación en el aprendizaje del inglés a través del uso de un pop-up book con realidad aumentada.
Un pop-up book son estos libros que al abrirlos despliegan imágenes que son creadas como figuras que vienen construidas en formato 2D, ¿verdad? Y en este caso, los investigadores diseñaron este libro en digital con la aplicación Subarst. Luego, dieron un material impreso a los estudiantes y ellos, al poder escanear los marcadores impresos, podían desplegar material multimedia en el libro web. Los resultados arrojan que también la motivación de los estudiantes se incrementó, ello a través del modelo ARCS, que tiene 4 componentes: la atención, la relevancia, la confianza y la satisfacción. Además, encontraron que el rendimiento de los estudiantes también mejoró luego de poder aplicar las actividades con realidad aumentada. Un tercer estudio se realizó en Turquía por los autores Kusuk, Yilmaz y Göktaş en el 2014, quienes querían determinar la relación entre la actitud, la carga cognitiva y el desempeño de los estudiantes en la clase con aplicaciones de realidad aumentada. En las imágenes podemos ver cómo los estudiantes, quienes tenían ya un libro tradicional, pudieron encontrar en ese libro una de las unidades adaptadas y modificadas con algunos stickers. Esos stickers funcionaban como los marcadores que activaban la realidad aumentada luego de que el estudiante pasara la cámara web sobre ellos. Luego en la pantalla de su computador encontraban material multimedia que les permitía acceder a imágenes, animaciones o videos cortos para poder complementar esa información que encontraban allí. Los resultados arrojan que en efecto la actitud mejoró y esa actitud hizo que también tuviera una repercusión positiva en el desempeño académico de los estudiantes. También que la carga cognitiva fue menor. Esto, según Meyer, quiere decir que el diseño del material se realizó de acuerdo pues, a la teoría de multimedia, de todo el material multimedia, lo que hizo que pues, el aprendizaje fuera mejor, digamos, se facilitara ese aprendizaje. Tenemos 3 estudios más en los que encontramos elementos que ya destacamos, como son la motivación, como son el estudio del vocabulario, como es también el estudio de la carga cognitiva en relación con el desempeño académico de los estudiantes, que tenemos un estudio en China, Turquía y finalmente en Japón. Y en todos ellos encontramos que en efecto la aplicación de la realidad aumentada en la adquisición de vocabulario pues es positiva, así como también mejora la motivación de los estudiantes. Queremos destacar quizá el de Japón porque estos investigadores aplicaron el modelo situado, que era básicamente poner stickers o marcadores en objetos reales del salón de clase, y esto permitía que los estudiantes pudieran escanear con su tablet estos códigos y acceder a información que les permitía complementar directo sobre el contexto real o el objeto real, pues información que les permitiera entender o escuchar la pronunciación correcta de estos objetos. Finalmente, pues tenemos algunas conclusiones. Inicialmente, pues que se evidencia una incidencia positiva en la realidad aumentada en el aprendizaje de una lengua extranjera, debido a que esta favorece la retención de vocabulario y la motivación por aprender, y también que los materiales trabajados con esta tecnología se pueden catalogar como híbridos, es decir, recursos tradicionales, pero que a su vez incorporan elementos multimedia. También tenemos que en el contexto educativo, de acuerdo a los estudios que hemos revisado, los niveles de realidad aumentada que mayoritariamente se usan son los niveles 0 y 1, recordemos nivel 0, el uso de códigos QR, códigos de respuesta rápida, y el nivel 1, el uso de marcadores. Finalmente los dejamos con esta frase de Mark Billinghurst, quien es un experto en interfaces humano-computador de la Universidad de Washington, y pues reafirmamos su idea, que básicamente es que en la educación es donde la realidad aumentada, esta tecnología, es valiosa ya que permite la construcción y gestión del conocimiento a través de la magnificación del mundo real que posibilita el contenido virtual o digital. Muchas gracias por la atención. Quedamos atentos a los comentarios y preguntas al final. Muy bien, muchísimas gracias Marisol y Jason. Como lo he dicho varias veces durante la sesión, ahora al final hacemos nuestra ronda de comentarios y preguntas para todos los ponentes. Y finalmente vamos a escuchar nuestra última ponencia de la mesa de Nancy Paola Gordillo,
que se titula Diseño de una estrategia siguiendo la metodología ABP para la formación de maestros con enfoque en STEM. Entonces, Nancy, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes. Voy a compartir aquí. Bueno, ¿me pueden indicar si ven ahí ya la presentación? Ya estamos viendo tu pantalla. Bueno, ok, gracias. Esta ponencia está basada en mi proyecto de trabajo de grado. Está nombrado como diseño de una estrategia didáctica siguiendo la metodología ABP para la formación de maestros con un enfoque STEAM. Bueno, en esta ponencia está basada en hacer énfasis en la estructura como tal del diseño de la propuesta. Entonces, vamos a ver la introducción, la propuesta tecnológica, componentes estructurales y finalmente las conclusiones. Bueno, ¿por qué o cuál es la razón del proyecto? Cuando empecé a indagar sobre STEAM, encontraba que había muchísima información relacionada al aprendizaje y enseñanza hacia los estudiantes y muy poquita información relacionada con cómo los maestros están aprendiendo. Entonces, uno de los retos que plantea Baby es que los maestros, bueno, él pretende que toda la comunidad educativa pueda estar formada en STEAM. Entonces, revisando la bibliografía, entonces encontraba que, digamos que uno de los apartados menos estudiados era el de la parte de los docentes, y pues son la parte fundamental del aprendizaje STEAM. Para poder enseñar, pues necesitamos tener maestros capacitados. Entonces encontraba, por ejemplo, en palabras de Wilson, que el conocimiento de los maestros en STEAM actualmente es muy corto, fragmentado, ineficaz, por lo cual los profesores no se sienten capaces de participar y conocer en este enfoque. Aunque STEAM es un término muy conocido, se está trabajando muchísimo en varias partes del mundo, vemos que el conocimiento todavía sigue siendo fragmentado en él. Entonces, de ahí viene mi pregunta de investigación, es ¿qué características didácticas debe tener una estrategia de formación con enfoque STEAM para que sea apropiada por los docentes de matemáticas, tecnología y ciencias? El objetivo, pues, es diseñar y validar una estrategia para la formación de docentes a partir de la revisión teórica relacionada con experiencias de formación de profesores, que dé cuenta de las características didácticas que debe tener una estrategia en formación profesoral con enfoque STEAM. La estrategia didáctica y pedagógica es diseñar una estrategia que permita formar maestros en enfoque STEAM siguiendo la metodología ABP desde la conformación de comunidades de práctica como mediadora del aprendizaje entre maestros. Dentro de la propuesta, pues, seleccioné 3 componentes importantes para esta propuesta, y la primera es el enfoque STEAM, la segunda como metodología del aprendizaje basado en proyectos, y la tercera, las comunidades de práctica, como mediadora para el aprendizaje de los maestros. Dentro de los componentes estructurales de esta propuesta, pues escogí la conformación de comunidades de práctica como una manera de que los maestros puedan aprender. Aquí estoy hablando de maestros que están en formación o, en mi caso, pues el énfasis se está haciendo a maestros que ya están en práctica. Entonces, apoyada en Wenger, encontré los 3 principios fundamentales. Mi propuesta está basada en estos 3 principios para conformar la comunidad de práctica. La primera es que el grupo de maestros que van a trabajar, que son de las áreas de matemáticas, de ciencias y tecnología, deben de cumplir, o la comunidad de práctica debe cumplir con intereses y afinidades comunes. Estas afinidades e intereses se dan porque aunque la propuesta ya está en marcha, les cuento que ya está un poquito en marcha, ya estamos en la parte de análisis de datos, ya tomamos los datos. El grupo de maestros que se seleccionó son maestros que hacen parte de una misma institución. Entonces, ya el hecho de que se encuentren dentro de un mismo conjunto, pues ya los hace parte de un tipo de común, una afinidad que tengan ellos en común. Adicional, pues están aquí como seleccionados por docentes de bachillerato y primaria, entonces les van haciendo como unos énfasis aquí en estos intereses y afinidades de la comunidad. Entonces, lo primero que se
pretende es identificar estos grupos de maestros que puedan tener unas afinidades. La propuesta lo que busca es poder cultivar estas comunidades. Otro principio son las perspectivas internas y externas. Estas corresponden a los intereses que van a tener las comunidades de práctica. Siempre que se maneja una comunidad de práctica es importante reconocer los intereses que tienen todos los integrantes de ella. Eso va a permitir que la fluidez del trabajo sea mucho mejor y más agradable. Dentro de la propuesta están establecidos los niveles de participación. Entonces Wenger plantea que los niveles de participación es que encontramos aquí 3 formas de poder participar dentro de una comunidad de práctica, y entonces la primera son aquellas personas de las que van a obtener un valor directo de este aprendizaje. Algunos generan una conexión personal y hay unos terceros que buscan mejorar sus habilidades. Dependiendo de estos niveles de participación, pues vamos a encontrar en el grupo de maestros que van a participar todo el tiempo. Él describe que cuando hay un interés, pues estos maestros van a participar todo el tiempo. Hay unos maestros que participan ocasionalmente y otros rara vez. Entonces, lo que se busca en la propuesta es motivar estos niveles de participación para que los maestros puedan intercambiar así sus prácticas y puedan aprender de otros. Es importante la participación de eventos públicos y privados. Entonces la propuesta tiene diseñado unos momentos donde los maestros se van a encontrar en grupos, van a poder socializar, van a poder hablar, van a mirar, evaluar sus proyectos, sus propuestas, y también se ha establecido un momento donde ellos van a poder exponer y presentar sus propuestas. Entonces, es importante que en las comunidades de práctica siempre se estén manejando estos 2 momentos, pues para que la motivación en el aprendizaje sea directo con los maestros. La siguiente son las interacciones pequeñas y cotidianas dentro de una comunidad de práctica. Se plantea que las interacciones todo el tiempo se den en cualquiera de los momentos que se tengan. No necesariamente tienen que ser reuniones formales donde los maestros se reúnan, sino pueden estar en la cafetería, pueden estar en un momento donde estén en un momento de dispersión. Entonces puedan tomar estos momentos para tener charlas que puedan contribuir a la conformación de esta comunidad. Es importante la familiaridad y el entusiasmo para formar una comunidad de práctica, y más en maestros es importante que sean maestros que tengan mucha afinidad. Entonces no podemos coger maestros que de pronto no hayan trabajado mucho o no tengan muchas cosas en común para hacer este tipo de trabajo. Entonces es importante que tengan una familiaridad. Esto tiene que ver mucho también con el contexto. Encontrábamos que incluso con las redes sociales, que ellos puedan estar interactuando con ellas. Nosotros desde la propuesta establecimos un canal de comunicación, Teams, donde ellos están intercambiando información y todo el tiempo están interactuando entre ellos. Y lo importante es mantener siempre un ritmo en el trabajo de la comunidad. Aquí los maestros en el trabajo todo el tiempo tienen que estar trabajando y pues siempre apuntándole como al proyecto. Estas reuniones que se hacen tienen que ser constantes para que pues la comunidad vaya creciendo. El segundo componente del que les hablé es el enfoque STEAM. Y pues vamos a ver las ventajas que tiene el enfoque STEAM en cuanto a las habilidades del maestro, que también las va a llevar a sus estudiantes. Entonces dan un sentido de relevancia a los aprendizajes desde una visión holística. Entonces, cuando ya nos sentamos varios maestros y pensamos sobre un proyecto, pues ya no solamente lo veo desde mi asignatura, sino que lo estamos viendo desde diferentes puntos de vista, y esto permite que se retroalimente más fácilmente un proyecto y se pueda estructurar mejor. El aprendizaje a partir de desafíos de ingeniería, STEAM, se destaca porque desarrolla el pensamiento de diseño. Entonces se busca aquí promover este aprendizaje. Los maestros dentro de la propuesta van a tener unos momentos donde van a ir desarrollando actividades relacionadas con la realidad y donde van a poder estar trabajando en la implementación y diseño constantemente. Fomentar las habilidades sociales como la comunicación, la cooperación y el trabajo en equipo son fundamentales en STEAM. Todo el tiempo tenemos que estar llevando información, el trabajo en equipo, y pues los momentos que los maestros van a tener todo el tiempo van a estar trabajando en grupo para que se pueda desarrollar la propuesta.
El uso adecuado de los contenidos científicos, matemáticos, pensamiento tecnológico y computacional, pues aquí es importante, aunque es un proyecto, a veces tendemos los maestros a caer en que entonces voy dejando de lado la parte curricular y al contrario es donde más fuerza debe tener la parte curricular porque el proyecto tiene que estar enfocado en lo que ellos van a trabajar. Finalmente, pues fomentar las habilidades sociales como la comunicación, la cooperación y el trabajo en equipo. Yo les he hablado de unos enfoques, del enfoque STEAM, les estaba hablando de las comunidades de práctica. Aquí les voy a hablar como tal de la propuesta, pues es para que me entiendan un poquito el contexto anterior. Entonces, la idea es que los maestros aquí construyan un proyecto que puedan implementar con sus estudiantes basados en los elementos del aprendizaje STEAM ABP. Entonces, los maestros van a tener, van a seguir estos pasos, estos parámetros que estamos viendo aquí que plantea Larmer, 7 elementos importantes para el desarrollo del proyecto. De igual manera, los maestros dentro de la estrategia los van a ir viviendo. Entonces, esto va a permitir que el maestro siga la metodología STEAM, pero al mismo tiempo esté en capacidad de construir un proyecto con estas características. Entonces, dentro del proyecto ellos se van a encontrar con una pregunta, problema y desafiante. La pregunta, problema y desafiante de ellos es construir y elaborar un proyecto que puedan implementar en sus instituciones siguiendo el enfoque STEAM y la metodología ABP. Durante las capacitaciones y los momentos que ellos van a tener, se va a trabajar cómo elaborar una pregunta, qué tipos de preguntas, desafíos se les van a plantear a los maestros para que ellos puedan ir comprendiendo y entendiendo un poquito cómo se plantean este tipo de preguntas y retos que se pueden desarrollar. Se habla de una indagación profunda, entonces dentro de un proyecto STEAM siempre tiene que existir la pregunta, me tiene que llevar a hacerme más preguntas que me permitan realmente llegar a solucionar ese reto. Entonces aquí los maestros frente al proyecto se tienen que hacer preguntas que les permita poderlos responder, solucionarlo. Y pues van a recurrir a herramientas, que si yo necesito una propuesta, entonces, no sé, yo les voy a contar un poquito aquí adelantando. Entonces, hay una propuesta de unos maestros de la maestra de ciencias y nos cuenta que ella quería trabajar clasificación taxonómica, entonces empiezan a investigar sobre qué puntualmente tienen que ir a las mallas curriculares, empiezan a mirar desde matemáticas, desde tecnología, cómo pueden contribuir a eso. Entonces se está viendo la indagación profunda entre ellos, pero los maestros también en su proyecto tienen que establecer unos momentos donde se vaya a ver esos puntos de indagación. Es importante la autenticidad, los proyectos que son reales, que son aplicables, cogen más valor. Cuando nos ponen un proyecto que está fuera de nuestra realidad, difícilmente lo podemos trabajar. Entonces, STEAM pide que los proyectos que se manejen sean auténticos y sean reales. Entonces, aquí los maestros, pues el proyecto real es porque lo van a poder implementar en su institución y pues también lo que ellos están proponiendo a sus estudiantes lo puedan desarrollar dentro de su aula de clase. Decisión por parte del estudiante. Aquí los maestros tienen libertad de escoger el tipo de proyecto, cómo lo quieran manejar, en qué momentos lo van a evaluar y pues es importante la flexibilidad curricular que ellos puedan tener. De la misma manera, ellos tienen que ser flexibles con sus estudiantes para que el proyecto que ellos planteen lo puedan desarrollar y sus estudiantes tengan la capacidad de tomar decisiones, de revisar y evaluar en qué momentos del proyecto van. Y pues eso nos lleva un poquito al siguiente paso, que es la reflexión. Y es que a partir de la toma de decisiones, yo estoy en capacidad de reflexionar y revisar mi proyecto, cómo va, en qué puntos tengo que mejorar. Entonces los maestros van a hacer lo mismo, van a estar revisando constantemente su proyecto, lo van a compartir con sus compañeros en el transcurso de la capacitación, lo han ido compartiendo y van retroalimentando ellos. Por eso aquí es importante las comunidades de práctica, porque en los pasos que estamos viendo, ellos todo el tiempo van a estar interactuando entre ellos y con sus demás grupos de compañeros. Cuando un grupo tiene una buena reflexión, pues esto nos lleva a una habilidad que nos habla STEAM y es la revisión y la crítica. La parte crítica es poder evaluar cómo va mi proyecto, cosas que puedo mejorar. Entonces los maestros en un momento se van a sentar a reevaluar su proyecto, a revisar qué cosas pueden mejorar, lo van a presentar a sus compañeros, pero adicional, dentro del producto final, ellos lo van a sustentar a sus demás compañeros que no están dentro de este momento de capacitación y lo van a llevar a los directivos académicos que pues les van a dar el aval y los momentos en que ellos van a poder presentar y hacer esta propuesta.
Esta es la estructura de la propuesta. Nosotros ya hemos avanzado, como les contaba, en la toma de datos. Ya estamos como en la parte de análisis de ellos. Y pues hay unas conclusiones muy claras que ya hemos podido identificar, y es que STEAM es un referente para que los maestros promuevan y desarrollen las habilidades del siglo XXI. Estas habilidades no solo las puede desarrollar el maestro, sino que también las desarrollan los estudiantes dentro del proceso que ellos desarrollan. Permite la integración de las ciencias, las matemáticas y la tecnología, donde se vinculan destrezas cognitivas de diseño e innovación que hacen parte de esas habilidades que estamos buscando. La conformación de comunidades de práctica fomenta los ambientes de aprendizaje que permiten fortalecer los procesos educativos. Aquí se favorece mucho el trabajo transversal, porque como les estaba contando, son maestros de 3 áreas diferentes que todo el tiempo van a estar o han estado trabajando en él. Y pues la parte propositiva siempre se está viendo aquí entre los maestros. Dentro de las comunidades de práctica enfocadas, bueno, yo les cuento que hay muchos tipos de comunidades de prácticas. Mi trabajo está enfocado en las comunidades de prácticas enfocadas en la práctica. Son aquellas comunidades que buscan cambiar sus prácticas o modificar o retroalimentar sus prácticas docentes. Entonces aquí pues la motivación es súper importante dentro del trabajo, revitaliza las diferentes prácticas, es evidente cuando ellos han socializado, y yo creo que nos ha pasado a nosotros de pronto cuando nos sentamos con un compañero y le contamos una propuesta, una idea que estamos haciendo, y de pronto nos da un punto de vista, vemos cómo rápidamente podemos ir modificando nuestras prácticas. Aquí en los maestros desde la primera sesión empiezan a ver este cambio de ideas y concepciones que tienen frente a sus prácticas. El trabajo transversal entre los docentes es otro punto a favor en que tienen las comunidades de práctica y el desarrollo de proyectos con enfoque STEAM ABP. Como les estaba contando, pues el trabajo transversal todo el tiempo pues les permite a los docentes, ya desde el hecho de que parten de un proyecto que puedan integrar estas 3 áreas, pues ya nos permite ver un trabajo, como les contaba hace un rato, más holístico y más transversal entre estas asignaturas. Formar maestros en STEAM se debe hacer dentro del mismo enfoque. Pues cuando hablamos de nuevas tendencias y nuevas formas de poder enseñar y maneras de enseñar, pues siempre dejamos de lado cómo formar al maestro. Yo creo que es uno de los principales focos y más importantes donde si tenemos maestros capacitados, van a ser capaces de llevar y transmitir conocimiento eficiente a nuestros estudiantes. Entonces, que un maestro viva STEAM a partir de la propia experiencia, va a ser mucho más fácil que pueda construir proyectos dentro de este mismo enfoque. Y Nancy, ya cumpliste con el tiempo. 1 minuto para que hagas el cierre. Ya está la última. Y finalmente los proyectos auténticos que permiten mejorar la participación de los maestros y estudiantes dentro del proyecto. Entonces, lo que les contaba, cuando se hacen proyectos que realmente sean significativos, pues nuestras prácticas docentes van a mejorar y evidentemente se van a ver los resultados dentro de los mismos estudiantes. Entonces, muchas gracias por la atención y pues este es mi trabajo. Gracias. Bueno, Nancy, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los ponentes de esta mesa, a Claudia, a Zenaida, a Dalida, a Belki, a Alexander, Jacqueline, Marisol y Jason, y finalmente pues a Nancy. Entonces, a partir de este momento abrimos la ronda de preguntas y comentarios. Entonces, no sé quién quiera hacer alguna pregunta. Preguntas o comentarios. Bueno, mientras se animan, yo voy haciendo algunas preguntas. Bueno, entonces voy a empezar con 2 trabajos, es decir, esta pregunta va dirigida a Dalida y a Marisol y Jason, que tienen en común que están preocupados con la enseñanza de las lenguas extranjeras, pues Dalida en un contexto de segunda lengua y Marisol y Jason en un contexto de lengua extranjera, el inglés como lengua extranjera, ¿cierto? Entonces, la pregunta es para los dos. Una primera que me asalta en la presentación es si ya implementaron la propuesta. Esa es como la común que tengo para Dalida y Marisol y Jason. Y una ya individual para Dalida tiene que ver con cómo se está analizando ese concepto de español como lengua extranjera dentro de la propuesta. Y una ya más específica para Marisol y Jason
tiene que ver con qué competencia en específica es la que se está abordando. Creo, según lo que acabo de escuchar, tiene que ver más como con la lectura, pero habría que, o me gustaría que quedara un poco más claro cuál es esa competencia, si es realmente la lectura y si es la lectura, qué nivel de lectura o si es el vocabulario. Y si la evaluación también de la propuesta se hace a través de la realidad aumentada o si, por el contrario, se hace desde otra característica o desde otra herramienta. ¿Quién contesta primero? Nosotros, Jason y Marisol. Dale, dale. Gracias. Bueno, nosotros implementamos hace aproximadamente unos 15 días, 10 días, nuestra propuesta la terminamos de implementar. El material que implementamos fue el que mostramos en el video, que es este mismo que tenemos acá de manera física. Nosotros trabajamos la comprensión lectora, sí tiene que ver con lectura. Trabajamos alrededor de 5 textos que están recreados con realidad aumentada. Los recreamos a través de códigos QR y de los marcadores que ustedes pudieron observar en el video. Y la parte de evaluación, en respuesta a la segunda parte pues, de la pregunta, también se trabaja con realidad aumentada. Al final, después de hacer unos talleres de comprensión de lectura que también involucran el estudio de estrategias de metalectura, pues los estudiantes tienen un componente de evaluación. Ahí encuentran un código QR que los lleva a un formulario que se crea previamente por nosotros con algunas preguntas en 3 elementos de comprensión inferencial, de comprensión literal y la parte de vocabulario, la competencia léxica. Ok, muchas gracias. Entonces, para futuras, me imagino que ya están a puertas de la sustentación. Entonces, creo que también este evento les sirve mucho como preparación para la sustentación. Hacer énfasis también en esa competencia que ustedes están desarrollando, porque creo que por los 15 minutos que tenemos, tan poco tiempo que tenemos acá, pues obviamente se centran en el componente tecnológico, pero aquí en este caso es el componente tecnológico para el desarrollo de un elemento cognitivo, que sería la comprensión lectora. Entonces, mi recomendación, pensando en esa sustentación que espero sea muy buena y sé que será muy buena de acuerdo con lo que vimos hoy, tengan en cuenta también darle ese enfoque, ese énfasis a la comprensión lectora. Bien, Dalida, y ya ahorita retomamos con la pregunta de Cristian. Hola. Ok. Bueno, para contestar la pregunta, sí, ya implementé la propuesta, fue todo un éxito. Yo me basé en el kit de profesor creado por Escolari para analizar las competencias lingüísticas y las competencias transmedia de los estudiantes. Creé un método con cierto tipo de actividades que contienen actividades de escritura, actividades básicas de escritura, un pretest y un post-test. También se hace la experiencia transmedia en la que los estudiantes tienen diferentes actividades, 4 diferentes actividades para recibir y crear información narrativa y con respecto a la historia que estamos creando. También utilizo un OVA como un método para revisar los conceptos de la segunda lengua, los cuales se ponen en práctica con la experiencia transmediática. ¿Puedo hacer la presentación aquí rápidamente? Si quieres, en un minutico muéstranos como la herramienta, porque creo que es el mismo comentario que les hacía Marisol y Jason, ¿no? Pensando en la futura sustentación, hay que también mostrar cómo se hizo la propuesta, porque tú has hecho una muy buena reflexión teórica y una apropiación de lo que significa la narrativa transmedia y el aprendizaje colaborativo, pero también hay que ver cómo se implementa. Muéstranos la herramienta. Claro. En un minuto y medio, así rápidamente. Ok, tengo el modelo, bueno, tendría que buscarlo, no lo tengo aquí a la mano, pero tengo un modelo de actividades que contienen el método y la transmedia implementada en lo que se hace. Y tengo, voy a presentar aquí un momentito, que eso lo tengo aquí a la mano y me gustaría presentar. ¿Pueden ver?
Sí, ya estamos viendo. Ok, entonces este es primero inicio con unas actividades básicas narrativas, luego inicialmente se hace el pretest, después continuamos con la experiencia transmedia en donde iniciamos, esto lo tuvimos, bueno, lo tuve que hacer en un ambiente híbrido porque teníamos estudiantes presenciales al inicio de la actividad, de la experiencia teníamos estudiantes presenciales y otros virtuales. Luego, pues ya a medida que las condiciones se hicieron mejores, pues entonces los estudiantes regresaron a clase presencial. Luego de hacer las actividades de escritura, comencé el proceso transmediático, primero que todo creando caracteres. Entonces se daban las opciones de lo que ellos tenían que realizar, perdón. En el salón creamos los caracteres de la historia narrativa, esto fue creado por los estudiantes con todas sus características y luego de crear los caracteres pasamos a una segunda actividad que fue acerca de las locaciones, en donde estudiamos las civilizaciones antiguas hispánicas. Entonces los llevé como por un viaje en diferentes áreas de Sudamérica, en donde estudiamos información acerca de los mayas, de los muiscas, de los incas, y también vimos algo del Amazonas, porque la idea era que estas locaciones iban a ser parte de la historia en la que íbamos a trabajar. Luego, a nivel de la historia, pues yo realicé la escritura de los capítulos iniciales en donde presento los mismos personajes que ellos crearon y que yo después presenté luego de una evaluación. Entonces yo presento el capítulo, los primeros capítulos donde se presentan estos personajes y se unen en esta historia. Y luego la tarea de ellos es hacer el capítulo siguiente, continuar la historia, usar los mismos personajes. Y para la creación transmediática, para esa utilización pues del medio tecnológico, pasamos otra actividad, es hacer los tutoriales mediáticos. Entonces yo les ofrecí estas posibilidades, ofreciéndoles pues podcast, memes, el blogs, el cómic, Google Slides, video, slide presentation o animation. Entonces todo esto lo hicimos en clase. Primero que todo, ellos tenían que hacer la actividad narrativa. Ay, perdón, me perdí. Aquí estoy, ok. Ellos tenían que hacer primero la actividad narrativa. Obviamente durante el proceso la actividad narrativa fue creciendo, fue evolucionando, y la emoción de los estudiantes también. O sea, cada paso fue muy emocionante. Al final, con los mismos caracteres, los cuales se volvieron muy importantes porque era la representación de los grupos. No solamente aplicamos transmedia, sino también el aprendizaje colaborativo en un ambiente de conectividad, porque los grupos se enseñaban entre ellos y se colaboraban en todo esta evolución narrativa. Y al final, con el producto transmediático, se pudo evidenciar pues no solamente el avance en la narrativa, sino también el avance en todo el proceso educativo. Al final de esta producción, se socializaron pues los contenidos, los productos finales, y se hizo el post-test, y el post-test arrojó muy buenos resultados. Muy bien, Alina, bien, muchas gracias. Eso es importante que lo tengas muy en cuenta para ya tu presentación del trabajo. Bueno, Cristian en el chat pregunta para Marisol y Jason. Dice, una pregunta para el proyecto de realidad aumentada aplicada al inglés. ¿Esta tecnología ha presentado algunas dificultades en la enseñanza del inglés? Si es un sí, ¿cuáles son y cómo podrían solucionarse? Gracias. Bueno, de pronto dificultades no tuvimos como tal en la enseñanza del inglés, fue más que todo al momento de la aplicación que usamos, se llama Augmented Class, si la quieren explorar, se descarga gratuitamente en App Store
y la dificultad que sí tuvimos al momento de ejecutarla fue con los videos. Nos dimos cuenta que los videos debían ser cortos, porque como se debe escanear con el celular, si el estudiante corre un poco el celular, pues inmediatamente el video no aparece más y tiene que volverlo a ver desde el principio. Entonces eso sí generó de pronto malestar entre los estudiantes porque debían quedarse estáticos. Entonces si es un video de 5 minutos, pues claro, va a Van a cansar. la mitad, les toca devolverse al inicio. Entonces, Y también con 2 o 3 estudiantes tuvimos la dificultad, pues de nuevo también con la aplicación porque funciona únicamente con Android. Entonces, si los estudiantes, los 2 o 3 estudiantes que tenían iPhone no pudieron hacer uso con sus dispositivos tecnológicos, igual lo remediamos, tomamos de nuestros dispositivos y les ofrecimos como ese recurso a ellos para facilitar la exploración. Pero en cuanto al contenido o en cuanto a conocimiento, no tuvimos ninguna dificultad. Creo que acertamos con los elementos que pusimos allí recreados con realidad aumentada, porque la información estuvo pues completa y pues adicionalmente la complementamos con esas instrucciones que deben estar pues soportando el material didáctico, la unidad didáctica. Gracias. Bien, muchas gracias. La siguiente pregunta, yo soy muy preguntona, es para Alexander y Jacqueline. Yo sé que Jacqueline ya se retiró, pero bueno, queda aquí el representante Alexander. Y tiene que ver con la investigación-acción, ¿no? Ustedes en su ponencia hablaban de que su trabajo de investigación utiliza la investigación-acción y mostraron diferentes ciclos en los cuales se realiza esta intervención. Entonces, la pregunta es, ya que la investigación-acción tiene un carácter de espiral en el cual siempre volvemos a reflexionar tanto por la pregunta, objetivos y demás, ¿cómo se hace carácter en espiral o cómo se vivió esto dentro del proyecto? Bueno, cuando se escogió lo de la investigación-acción, se tuvo en cuenta de que es un proceso de ciclos y etapas. Como lo mencionaba en la ponencia, nosotros escogimos 3 ciclos y en cada uno de esos se consignaron 4 etapas. El final tuvo 2 etapas, en el cual pues dejamos como la carta abierta para que el proceso digamos, de la investigación-acción en la educación física y con la evaluación formativa se pueda continuar. Como lo mencionaba antes, como no hay actividades formales de educación física en la parte tecnológica, entonces lo bueno de esta metodología es que puede, digamos, llegar otro docente de educación física y retomar desde donde yo dejé, o puede o mejorarla perdón, avanzar respecto pues al tema de educación física. Entonces, por eso se planteó esa manera de ciclos y etapas, para que sea un ciclo que se esté retroalimentando constantemente. Obviamente por tiempo, yo lo abordé por 3 meses, pues tuve el tiempo necesario para poder cerrar el ciclo en la institución. Pero si un agente externo quiere tomarlo, puede continuar con el proceso. La meta de esto es poder ir como al Ministerio de Educación y poder empezar a proponerlo en las secretarías de educación, ya que, como lo mencionaba la profesora Jacqueline, no hay nada en Colombia Aprende, no hay nada del Ministerio de Educación que hable sobre la educación física formal. En Coldeportes está, pero actividades muy neutrales. En cambio, lo que yo propongo, lo propongo de acuerdo a lo del PEI del colegio, lo propongo con unos estándares de competencias, lo propongo con una metodología asertiva y que no sea una actividad por hacer. ¿Me hago entender? Entonces, digamos, uno encuentra en la red actividades, haga tantas cosas, lleve tal cosa, pero no tiene un enfoque claro, ni pedagógico, ni asertivo para el nivel académico en el cual uno quiere abordar eso. Entonces, eso sería como darte esa respuesta. Bien, muchísimas gracias, Alexander. Bueno, como nos queda muy poco tiempo, agradecerles a los ponentes.
Comentarios generales, sobre todo para a quienes no les hice preguntas, a Zenaida y Claudia, pues muy bien ese ejercicio de hacer una recuperación de la narración, de recuperar nuestra identidad a través de una herramienta tecnológica como el blog. Ojalá que en otros espacios académicos, ya sea en la sustentación o en un artículo, podamos ver lo que por tiempo hoy no pudimos ver, como a través de qué actividades se pudo desarrollar ese ejercicio de comprensión lectora y cómo se puede articular con procesos de escritura. Así que felicitaciones a Claudia y a Zenaida. Y también un comentario para Nancy. Nancy, muy bien esa reflexión a propósito de vincular comunidades de práctica y el aprendizaje basado en problemas, porque generalmente estamos pensando más en la formación de los estudiantes, pero no estamos dando la mirada a nosotros en nuestra formación como docentes. Así que también muy innovadora tu propuesta, que es más desde esa perspectiva de volver a qué pasa con nosotros como docentes y qué debemos repensar, reflexionar, construir para que eso redunde en el beneficio de nuestros estudiantes. Por lo demás, todas las propuestas son muy innovadoras, recogen desde el español como segunda lengua, el inglés como lengua extranjera, la comprensión lectora de textos narrativos, como el caso de Zenaida, Claudia y Belki, el manejo del cuerpo a través de las tecnologías de la información y la comunicación, más ahora en tiempos de pandemia, y cómo repensar esa relación. Y pues la reflexión que nos hacía Nancy al final sobre el papel del maestro y la conformación de comunidades de práctica para reflexionar sobre efectivamente cómo estamos enseñando estos proyectos que unen a distintas áreas, un ámbito de conocimiento. Entonces, ya como lo escribió nuestro soporte en el chat, los invitamos entonces a la sala de cierre. Muchas gracias a todos por sus presentaciones, por sus ponencias, y esperamos conocer más de estos productos investigativos en publicaciones académicas para poder seguir el rumbo de cómo va este ejercicio. Entonces, muchas gracias a todos, muy buena tarde, los invitamos entonces a la sala de cierre. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Gracias, feliz tarde. Gracias a todos, feliz día. Chao, pues.